Hola, buenos días, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Este módulo lo estamos llevando en razón a que, bueno, la doctora Patricia está con baja por su estado de embarazo y debemos suplir esto, ¿no? Entonces, estamos con el tercer rote y el módulo 2. Esto comprende patología periodontal y clasificación de las enfermedades periodontales del 2018. Ustedes saben ya, conocen ya esta clasificación, que tienen que grabársela, pero de memoria íntegramente. Y esta clasificación ha sido basada totalmente también en la clasificación del 1999. Entonces, les voy a dar esa parte que tienen también que conocerla para que eso les guíe mucho cuando tengan que hacer su historial clínico, etcétera, ¿no? Y finalmente ahí vamos a llevar el diagnóstico clínico imagenológico durante las 4 mañanas, 2 teóricas y 2 prácticas, y al final ya la evaluación. Entonces, sin mayores preámbulos, iniciaremos nuestra actividad. Primero, entonces, empezamos con el diagnóstico periodontal. Como ustedes pueden ver ahí en esta zonita, cómo están con las flechitas, esta es una forma de la retracción, de la pérdida de inserción, perdón. Entonces, la sondita tiene que entrar en ese sentido, así dando una especie de saltitos. No conocemos la forma de la bolsa, no conocemos la forma como se haya perdido la inserción. Entonces, tenemos que entrar con toda suavidad con el periodontómetro. En ese sentido, más o menos, vamos a ver cuánto de profundidad tiene la bolsa. Por decir, en este lado, que parece la más profunda, tendríamos 2 milímetros y medio de pérdida. Y no así en esta otra parte, que tendremos tal vez una pérdida de un medio milímetro o 1, en fin. Pero ahí vamos a ir viendo cómo está más o menos clasificándose la pérdida de inserción para darnos también el diagnóstico preciso y clasificarla cómo es la pérdida de inserción. Diagnósticos de las enfermedades gingivo-periodontales. El diagnóstico, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico? El diagnóstico es prácticamente ponerle el nombre a la enfermedad. Por decir, tenemos una gingivitis, con nuestro diagnóstico nosotros ya sabemos que se trata de una gingivitis, entonces diríamos ya gingivitis. Entonces, al detectar la patología, nosotros inmediatamente ya, cuando ustedes tengan ya una experiencia un poquito más, van a saber de qué ya se trata. A simple vista ya pueden determinar que puede ser una gingivitis o que puede ser una periodontitis. Luego determinar la severidad de esa patología. Lo que les decía con la primera diapositiva, ya nosotros tenemos que realizar el examen ya clínico. Primero el examen visual que les hacía mención, de el examen clínico, y ahí vamos a tener nosotros ya una idea más o menos aproximada del qué puede ser el proceso patológico del paciente. Bueno, ahí mismo se puede predecir la evolución. Vemos, por decir, una gingivitis simple, una gingivitis leve, entonces nosotros ya podemos predecir la evolución. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Ese paciente con la gingivitis con toda seguridad tiene pues un pronóstico mucho más favorable. Entonces siempre estamos coordinando para hacer el diagnóstico. Inmediatamente hacemos el pronóstico. Y al detectar la evolución de la enfermedad, entonces el ejemplo que les he puesto de una gingivitis, ya nosotros estamos haciendo el pronóstico. Y simultáneamente a eso vamos a hacer nuestro plan de tratamiento. Entonces también debemos ver individuos de riesgo, por decir una persona que tenga algún problema sistémico, una persona gestante, una persona que esté un fumador, etcétera. Ya nosotros tenemos que detectar esos factores de riesgo en el paciente. En esta intervención del diagnóstico nosotros en todo caso, en todo momento tenemos que tener la cordialidad respectiva y reflejar a nuestro paciente nuestra solvencia de conocimientos. Así de esa manera al paciente
le damos confianza y además hay que tratar de hacerle entablar una amistad con el paciente, para que el paciente también sepa interrelacionarse con nosotros y inmediatamente pueda él ya y responder al interrogatorio que le hagamos, ¿no? Entonces, ese es el cambio, el proceso, digamos, de detección de individuos de riesgo. Y el paciente ya nos va a decir, yo tengo diabetes, por decir, porque si no confía en nosotros, si no le damos esa confianza, tal vez nos puede ocultar. Y nuestro plan de tratamiento, incluso el pronóstico, etcétera, nuestro diagnóstico también pueden ya fallar. Entonces es muy importante entablar un diálogo con el paciente. Luego, el monitoreo de tratamiento a corto y largo plazo. Entonces les decía, ¿no? Les ponía ese ejemplo de la gingivitis, sigamos con eso. Al paciente le tenemos una patología leve, el pronóstico también no es muy preocupante, el plan de tratamiento igual. Entonces, a este paciente ya le haremos su monitoreo de tratamiento a corto plazo. Si es un paciente que vemos que es limpio, ayuda, colabora con su aseo, etcétera, entonces el tratamiento lo vamos a planificar de tal manera que cuando él se vaya de nuestra atención, le indiquemos cuándo tiene que volver. Ahí veremos. En el mismo caso de la gingivitis leve, pues lo citaremos para un medio año, así sucesivamente. Pero ya cuando se trata de patologías más avanzadas, más severas, o tal vez con factores de riesgo que tiene el paciente, ahí tenemos que darle atención también, cómo tenemos que monitorear el tratamiento a corto y en este caso a largo plazo. Hay pacientes que van a requerir un constante control, entonces a ellos ya les diremos, inicialmente tal vez habría que verle a los 3 meses, a los 2 meses, dependiendo de cada caso, y habiéndole concientizado, ya le programaremos el tratamiento, el plan de tratamiento en realidad para largo plazo. Ya podríamos decirle usted venga 3 meses, cada 3 meses, tal vez al segundo trimestre esté mucho mejor, le diremos ya venga cada 4 o cada 6, en fin. A eso se refiere este monitoreo de tratamiento a corto y largo plazo. La recolección de información. Entonces es lo que le estaba comentando, diciendo, entablar con el paciente la amistad, etcétera, y ahí nosotros vamos a recolectar la información que requerimos y que él nos va a dar, con lo que nos va a ayudar plenamente en el diagnóstico. Al diagnosticar ya nuestro caso, ya inmediatamente haremos nuestro pronóstico, vamos a predecir más o menos qué es lo que va a suceder con o sin tratamiento, y ahí nosotros ya planificaremos nuestro plan de tratamiento con el paciente. La anamnesis, ¿a qué se refiere? Ustedes saben, al interrogatorio para elaborar nuestra historia clínica, que resulta ser un documento legal en muchos casos, ¿no? Entonces vemos el estado sistémico. Les puse el ejemplo de una diabetes. Entonces, todos esos detalles tenemos que recabarlos en el curso de la anamnesis. Posteriormente ya nos vamos a la historia odontológica, específicamente a nuestro campo ya, para ahondar el examen. Al examen clínico, entonces, primero les decía, un examen visual. Vemos de qué se trata más o menos, entonces ya tenemos una idea con qué patología estamos enfrentándonos y con qué pronóstico y plan de tratamiento ya podríamos aplicar, pero no es suficiente el examen visual. Para ello ya vamos al examen clínico, o sea, el examen con instrumental, como les he indicado. En este caso, siempre para nuestra cátedra hay que utilizar el periodontograma, que es importante e indispensable. Vamos a ir viendo paulatinamente todos estos casos. También a veces es necesaria la palpación. Si vemos, por decir, una anomalía, por decir un abultamiento, perdón el término, un abultamiento en alguna zona de la encía, nosotros palparemos si se trata de un tejido duro o si se trata de un tejido blando, si el mismo puede ser fluctuante, etcétera. Para eso se realiza ese recurso en el examen clínico. Al examen visual, lo que les decía inicialmente. Ahí tenemos, por ejemplo, un paciente con una
un periodonto ejemplar, muy, muy lindo. Ustedes pueden ver aquí cómo tiene los signos, los límites para empezar. Ustedes saben los límites de la encía, ya han llevado esto. El color mismo, vean ustedes la coloración que tiene la encía en relación a la coloración de la zona de la mucosa bucal. Luego la textura. Aquí se puede notar ustedes la textura superficial, cómo se ve, ese famoso punteado de naranja, que significa signo de buena salud, pero en algunos pacientes suele ser que no exista esto. Pero entonces, digamos, no sea un requisito indispensable. Pero la textura superficial ya nos dice, como pueden fijarse, en algunas zonas no existe esta punteado de naranja, pero es sano. Ya podemos ver que el paciente es sano. Luego el tamaño. Y el tamaño se refiere a que esté este festoneado, este margen gingival en su lugar, aproximadamente 1 milímetro, 2-3 milímetros por encima del límite amelocementario. Entonces, cuando vemos que este tamaño está disminuido o haya una recesión en ese caso, por decir, como este caso, digamos, la encía esté más apicalmente, estamos hablando ya de un tamaño disminuido. O sea, al contrario, si fuera esta encía cubriendo la corona, entonces estaríamos hablando de un agrandamiento gingival o algo el que nosotros ya podremos detectar en el curso del examen. El contorno que les hacía mención, el contorno de la encía, el contorno gingival que tiene que estar acorde al límite amelocementario. La consistencia, ustedes saben siempre, la consistencia firme y resiliente. ¿A qué se refiere eso? Más o menos cuando nosotros hacemos presión, por decir en esta zona. Hacemos presión con un pequeño instrumento, con que no sea cortante, con el dorso del instrumento se hace esa presión y ahí va a tener un ligero hundimiento, perdón el término, un ligero hundimiento de la encía. Este hundimiento inmediatamente se recupera, a eso se refiere la resiliencia, ¿no? En cambio, cuando existe, por decir, una consistencia más blanda, vemos ahí el cambio de color, los límites, la textura, el tamaño, etcétera. Entonces nosotros ya pensamos en una patología. Y cuando hacemos el examen de la consistencia, vamos a ver que se trata de un tejido más blando, más incluso edematoso, etcétera. Por todas esas cosas contribuyen para que nosotros sepamos detectar la patología periodontal. Y finalmente el biotipo. Bueno, esta imagen está un poco agrandada, pero el biotipo nosotros ya lo clasificamos, como ustedes ya lo saben, en aplicación siempre a los límites, al color, tamaño, contorno, consistencia, etcétera. Nosotros vamos a darnos ya la idea de qué biotipo es el paciente. Seguimos con el examen visual. Ahí estamos viendo los límites, color, textura, como hemos hablado. Les decía, este color, ustedes saben, es un rosa pálido, rosa coral pálido. Esto es ya la mucosa, es más rojiza, y ustedes pueden notar acá es lisa. La textura lisa y el color más rojo y los límites que están de la línea muco-gingival. Entonces, a eso está referida los límites, el color y la textura. Y el tamaño ya los he explicado, la recesión o el agrandamiento. El contorno igual, simplemente estamos reiterando acá. Y la consistencia también, que ya los he explicado. Al examen visual. Estamos viendo acá dos casos distintos, cambios en las características clínicas de la encía libre y adherida. Si los cambios están presentes, hay patología. Nosotros podemos ver en ambos casos hay distintas patologías. Veamos acá, hay nomás cambios del color, tamaño, consistencia, textura superficial, etc. Acá hay. En este caso, mucho más significativo. En el otro caso, mucho más significativo al examen visual. Por eso yo les decía, la inspección visual inicial ya nos da más o menos idea de qué tipo de paciente que vamos a tratar. En este caso, tendremos más o menos una idea de que este paciente no es tan descuidado como este otro. A pesar de que se ve acá los desgastes incisales de las piezas por la tricción, significa ser que este paciente sea
tal vez de más edad que este otro. Acá no tiene tanto desgaste, acá tiene tal vez incluso una mordida muy vis a vis, por eso es este desgaste, o tal vez el paciente sea masticador de coca o alguna cosa de esas, ¿no? Incluso pueden ver acá que hay una férula. Nosotros al examen visual estamos viendo esa presencia. Entonces debemos suponer que esa férula ha sido colocada anteriormente por alguna razón. Seguramente, como ustedes pueden ver acá, hay una resorción periodontal bastante significativa. Cuando hablamos de recesión, hablamos de la encía. La encía se recesiona. En cambio, cuando hablamos ya del hueso, hablamos de resorción ósea. Y cuando vemos como en este caso, ambos tejidos, el tejido óseo y el tejido gingival, están reabsorbidos. Entonces, ahí indicamos que se trata de una resorción periodontal. Ahí mismo ustedes pueden fijarse la gran cantidad de irritantes locales que existen en este paciente. Seguramente el paciente acudió una vez anterior al profesional por la preocupación que tenía de la movilidad de sus pies. Tal vez el profesional haya hecho una remoción de los irritantes, haya dejado limpio, etcétera, pero la movilidad no se la podía superar simplemente con eso y a raíz de eso tal vez le ha puesto esa férula, en fin, antecedentes que nosotros los vamos a lograr con el interrogatorio en el paciente. No diferencian tipo de patología, aunque sí en este caso, por ejemplo, hablamos ya de una periodontitis bastante avanzada, una periodontitis severa. En este caso, ya hablamos, también podría ser una periodontitis. Habría que ver en el examen posterior, en el examen ya con instrumento, de qué se trata este agrandamiento que tiene acá, todo el margen gingival, con cambio de color, textura superficial, etc. Y ahí podemos ver, más o menos ya percibir que se trata de alguna patología, pero no sabemos de qué patología. Acá podría ser una gingivitis, simplemente un agrandamiento, podría ser, o una periodontitis, en fin. No diferencia el tipo de patología, no diagnostica la severidad cuando estamos haciendo el examen visual. En este caso ya tenemos la inspección visual, que se trata de un caso bastante severo. En este caso, en cambio, no podemos decir la severidad. En la gran mayoría no podemos decir cuán severo es el problema patológico del paciente. Tampoco predicen evolución. Aquí nosotros sabemos que hay este problema, pero no podemos decir, no podemos tener un pronóstico de que esto va a mejorar o va a empeorar. Estamos hablando del examen visual. Después no producen la evolución, colaboran en el monitoreo post-terapia. Cuando hacemos el examen visual, nosotros hemos tratado a un paciente, al día siguiente lo vamos a ver mucho más mejorado de estas patologías que son a simple vista perceptibles. Al día siguiente nosotros vamos a ver que ya mejoró, entonces por eso estamos hablando que en el examen visual colabora en el monitoreo post-terapia. Ahí nosotros al ver la mejoría le demostramos al paciente con la fotografía que hayamos tomado el día anterior y el paciente eso va a ser mucho más motivado por esta simple razón de que mejoró de un día para otro. Y eso ya nos ayuda a colaborar con el monitoreo post-terapia. Y finalmente no predicen riesgo. Ahí podemos la ausencia de signos visuales de inflamación. A simple vista estamos viendo que no hay signos de inflamación. Ahora, el examen radiográfico. Como dice ahí, no puede usarse como único indicador de salud. Decimos siempre que es preferible la inspección del paciente sin la radiografía que la radiografía con el paciente. Si tenemos una radiografía, más o menos tenemos una idea de qué se trata, pero teníamos mucho más idea cuando ya lo vemos al paciente. Acá, por ejemplo, estamos viendo una gran pérdida ósea, y es horizontal y en muchos casos acá incluso puede haber pérdida ósea vertical, como en este otro caso igual, pérdida ósea vertical. Lo que sí vemos
que es en el examen radiográfico, pero no es lo suficiente. Nosotros tenemos que tener la presencia del paciente para confirmar, corroborar nuestro susceptible diagnóstico. Examen de instrumental. Ustedes saben, siempre utilizamos el espejo, preferible sin aumento para no variar a la vista, que el aumento del espejo puede hacernos ver tal vez que hay un agrandamiento mayor del que normalmente tiene. Luego la pinza de algodón, que siempre debemos tener, la famosa triada. Y la sonda puede ser la de Marquis, ya han visto tal vez esto en la anterior, respecto al instrumental. Y finalmente la sonda de Navers, que es la sonda que se utiliza para examinar las furcaciones. Eso lo han visto ya ustedes. Examen instrumental. Tipos, tejidos periodontales. Ahí ya vemos, cuando ya estamos haciendo el examen con el instrumento, estamos ya investigando la profundidad al sondaje. Ustedes saben que las sondas periodontales son calibradas en milímetros y de acuerdo a eso, nosotros ya vamos a determinar cuán profundidad tiene el examen al sondaje. Ahí vamos a ver el nivel de inserción. Haciendo relación con el límite amelocementario, la sonda se introdujo, por decir, 2 milímetros, entonces estaremos sabiendo de que se trata de una pérdida de inserción de 2. Si se introdujo más, 3, 4, 5, 6 milímetros, etc., estamos viendo siempre la relación entre el límite amelocementario y hasta dónde llega la sonda, y ahí estaremos el nivel de inserción y sabremos más o menos cuánto de pérdida de inserción ha sufrido el paciente. Sangrado al sondaje es otra cosa que debemos ver con el instrumental. Eso han visto ustedes también, que una sondita se debe introducir con una leve fuerza de presión, más o menos comparada con unos 25 gramos de presión, ¿no? Entonces, si exageramos la fuerza, vamos a provocar sangrado. Pero lamentablemente, como son tejidos inflamados, casi siempre vamos a tener el sangrado al hacer el examen, porque al estar inflamados, esos tejidos, saben, ese epitelio particularmente, está muy delgado, muy lábil. Las lesiones de Furca, que hemos indicado que se las tiene que realizar con la sonda de Navers, y ahí nosotros veremos cuánto de distancia entra la sonda de Navers, y ahí sabremos qué lesión de Furca tiene, grado 1, 2 o 3. Luego la movilidad dentaria, lo mismo también, los grados de la movilidad dentaria tenemos que saberlos, ¿no? Esas situaciones serían entonces en el examen ya con instrumento. Estamos viendo ahí cómo la sondita entra, sabemos que está en el límite amelocementario, quiere decir que no hay pérdida de inserción, que el paciente no adolece. Tal vez podría ser que las encías estén un poco con signos de inflamación, entonces podría ser una gingivitis leve. Pero ya cuando la sonda se introduce más, estará marcando la calibración que tiene la sonda y sabremos cuánto de pérdida de inserción tiene el paciente. Acá estamos viendo un caso de una recesión o resorción ya bastante significativa. Estamos viendo el límite amelocementario y seguramente acá la sonda va a medir 1, 2, 3, 4, 5 tal vez, 5, 6 milímetros a la vista, clínicamente a la vista. Hay pérdida de inserción de 5 milímetros, por decir. Pero al introducir la sonda, se puede ver que esta sonda incluso entra más. Entonces, ¿qué hacemos? Esa recesión que hay, la sumamos, por decir, acá que sean 3 milímetros a la vista, al examen visual, introducimos la sonda, se entra tal vez unos 3 milímetros más, entonces acá habrá una pérdida de 3 más 3, 6 milímetros en total. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para la elaboración de nuestro periodontograma. Antes ustedes pueden ver acá los tejidos aparentemente conservados, pues seguramente este paciente ha debido recibir buen tratamiento. Cuando acudió seguramente estaba
mal con los cambios de color, textura, etcétera. Seguramente ya después del tratamiento el paciente trataba de conservar también sus piezas, sus encías, y se mantuvo ahí, y por eso esos tejidos aparentemente sanos. Pero al ver que se introduce el asunto, estamos pensando después que se tiene nomás que planificar un nuevo tratamiento. La profundidad del surco que nos indicaba. Estamos viendo acá esmalte, dentina, límite amelo-cementario, cemento, dentina, etc. Estamos viendo el hueso y de ahí nosotros introducimos la profundidad de surco normal. Y entonces estamos hablando de un paciente sano. Estamos viendo que aquí también tiene las fibras que están insertándose de la encía al cemento, inmediatamente debajo del límite amelo-cementario, por encima de la cresta alveolar. Eso es más o menos lo que quiere indicar esta diapositiva. La profundidad al sondaje. Entonces, ¿cuál es la técnica? Ahí estamos indicando lo que les he dicho, la toma del lapicero modificado. ¿En qué consiste eso? El lapicero común, ustedes saben, agarrar el lapicero con los 3 dedos, pulgar, índice y medio. Entonces, esa toma del lapicero simplemente se la modifica cuando se hace la toma en lapicero modificado. En vez de que las 3 yemas de los dedos estén en el lapicero, en este caso del modificado, se hace que en el lapicero común están los dedos pulgar y índice soportando por un lado y al otro lado el dedo medio, formando una especie de trípode. Y el modificado simplemente el dedo medio se cambia de posición para tener más firmeza al soportar el instrumento. Entonces toma de lapicero modificada, fuerza de 25 gramos, paralela a la cara del diente. Como ustedes están viendo, estos instrumentos están entrando paralelos a la pieza dentaria, al diente, ya sea molar, premolar o anteriores, siempre paralelos deben entrar estos dientes. También de este paralelismo que hace que se introduzca la sondita hasta el fondo de la inserción, hasta el fondo de la bolsa. Pero acá, lamentablemente, se ve que hay una mayor pérdida de inserción. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se inclina ligeramente la sonda para poder medir cuánto entra. Aquí, por ejemplo, digamos que acá hay casi 1 milímetro, por decir, a la vista simple, pero acá se está introduciendo más. Pero al inclinar un poquito la sonda, se introduce mucho más todavía. Ya se ha introducido unos 2, 3, 4 milímetros, dependiendo de cada caso. A eso se refiere más o menos esta situación del examen al respecto de la profundidad de la bolsa, el nivel de inserción. Entonces, para sondear siempre se tiene que meter, para sondar se tiene que meter paralela al eje mayor del diente. Luego recorrer, como se está indicando acá, saltitos, dice, pero bueno, es una técnica. Ustedes pueden recorrer con todo cuidadito el instrumento en torno a la circunferencia de la pieza dentaria. Entonces se recorre y ahí estamos viendo. Si, como decir, en este caso introducimos, pasamos, pero este es el punto de contacto de la otra pieza. Es por eso que no se puede introducir directamente en forma paralela. Como está la otra pieza acá, mover un poquito, inclinar un poquito, introducir, y estamos siguiendo el contorno, la periferia del diente. Y finalmente se debe registrar todo esto, ¿no? Los valores que hemos visto al examen debemos registrarlos en el periodontograma, perdón. Aquí tenemos algunos obstáculos. Aquí, por ejemplo, se está introduciendo la sonda. Como introducimos con fuerza bien leve, chocamos con un obstáculo que es ya un cálculo.
Entonces, lamentablemente, por error, nosotros podemos registrar simplemente este tamaño de la pérdida de inserción. De aquí del instrumento al fondo, pero estamos obviando esta parte que es también pérdida de inserción. Entonces, en ese caso, el paralelismo, ya rompemos, tal vez movemos un poquito, giramos, y la sonda se entrará sin presión mayor de la que hemos indicado. Aquí otro caso. Lamentablemente, acá hay una iatrogenia, una mala atención. Puede ser una obturación que no haya sido bien, no se le ha dado la continuidad de la anatomía dentaria. Entonces, cuando introducimos nuestra sonda, choca ahí y nosotros ya tendremos un falso dato. Pero si sentimos al tacto que es un tejido duro, moveremos un poquito el paralelismo al eje mayor y se introducirá más adentro. En este caso hay una caries cervical. Aquí igualmente, nosotros al introducir la sonda vamos a tener percibir ese defecto que hay por la caries. Entonces, igualmente, percibimos esto, tal vez se nos tranca acá, movemos un poquito y introducimos la sondita al examen. El diagnóstico clínico y el examen instrumental, la profundidad de sondaje. Todo lo que hemos visto, su presencia es siempre signo de patología. Indica pues que hay pérdida de inserción y la pérdida de inserción porque hay presencia de patología. No diferencia tipo de patología, sí. Puede ser una periodontitis leve, moderada, avanzada, severa, etcétera. Pero al examen ya nosotros ya vamos a tener esa idea para nuestro diagnóstico. Las limitaciones en el diagnóstico de la severidad. Eso es lo que quiere decir con el anterior punto. Entonces, al introducir por todos esos obstáculos que hemos visto, empezando de la presencia de cálculos que nos pueden hacer equivocar, las caries o malas restauraciones, etc. Luego sí es útil en el monitoreo post-terapia. Cuando hemos realizado al paciente su tratamiento, le indicamos que vuelva en 3 meses, por decir. Nosotros, un paciente que hayamos visto una profundidad de 4 milímetros, en el control, en el monitoreo posterior, puede estar en 2 o puede estar en 1. Eso sí nos ayuda muchísimo. Entonces, estamos hablando del examen instrumental. Y finalmente, colabora con el pronóstico, por supuesto. Si vemos que hay mejoría, pues nosotros pronosticaremos de que se trata de un caso bueno, malo o regular. Ahí tenemos un paciente, están viendo cómo la sonda se introduce y llega al nivel de inserción. Tenemos un tejido que está más o menos, pero hay la recesión, etcétera. Estamos viendo acá la atrición severa, está introduciendo acá la sonda, etcétera. Y les reitero, siempre sumamos esta recesión con lo que se va a entrar la sonda. Diagnóstico clínico, examen con instrumental, entonces al sondaje vamos a ver el nivel de inserción. Su presencia es siempre signo de algún tipo de patología. Reiteramos acá, diferencia tipo de patología, sí, que puede ser periodontal o puede ser gingival. Hemos indicado en alguna diapositiva que se introduce y se percibe que la inserción está con el límite amelosementario, entonces es de paciente sano. Tal vez puede ser una gingivitis, pero ya cuando haya pérdida de inserción, necesariamente ya estamos hablando de una periodontitis. Colabora el diagnóstico de severidad. Ese mismo ejemplo, si no entra, pues la severidad es muy leve. Y si entra más o mucho más, también ya nos dirá que nos aportará, que vamos a decir si se trata de un caso más severo o menos severo, etcétera. Es útil en el monitoreo post-terapia a largo plazo, que lo hemos indicado ya, y posee un valor pronóstico. Aquí tenemos el nivel de inserción. Ustedes pueden ver esmalte, cemento, límite amelosementario. Estamos viendo acá el margen gingival. Aparentemente está muy bien este caso, pero ¿qué sucede? Toda esta marcación celeste nos indica que ha habido migración de la
del epitelio de unión, del nivel de inserción. Aquí estaba insertado normalmente, puede haber sido de este tamaño la encía originalmente, pero cuando introducimos nuestra sonda vamos a ver cuán profundamente se ha introducido y la inserción ha llegado a cierto tercio medio o tercio apical de la raíz. Entonces, como está indicando en esta literatura, toda esta marcación roja es la bolsa, comparando con el de al lado. La marcación roja, la bolsa. Lo que está acá en rosado está indicándonos el epitelio de unión. Estamos viendo un caso de examen y acá estamos viendo un caso de monitoreo post-terapia, post-tratamiento. Entonces vemos que aquí ha habido migración del margen gingival hacia apical por el tratamiento. Por el contrario, estamos viendo que el epitelio de unión original que tenía acá, este epitelio de unión, en este caso, el epitelio de unión se ha hecho mucho más largo. Ha migrado casi hasta cercanías del límite amelocementario. O sea, luego del tratamiento, lamentablemente no tienen poder de reparación los tejidos, hay que ayudarlos a eso. Eso ya es caso de otro tema, pero cuando hacemos nuestro tratamiento, alisado radicular, el raspado y alisado, eliminación de esta pared blanda de la bolsa, etcétera, logramos que esta encía se inserte a expensas de tener una migración apical del margen gingival y una migración coronal del epitelio de unión. O sea que sería un epitelio más largo de unión. Por eso es que cuando ya al paciente lo hemos dado de alta, nosotros introducimos nuestra sonda, esta se entró hasta acá. Pero ya post-terapia, la sonda entrará hasta acá. Nosotros no debemos forzar jamás la fuerza que hemos indicado, porque si no, nosotros introducimos la sonda y le estamos haciendo favor a que la bolsa nuevamente esté en esa magnitud que antes del tratamiento. Ahora estamos viendo acá cómo el tejido enfermo, tejido blando, tanto epitelio como tejido conectivo, acá ya no hay enfermedad, ya no hay epitelio enfermo, todo este epitelio externo, este epitelio del margen, epitelio del surco, están sanos. Acá en cambio se ve esta zona punteada, todito esto ya está afectado. Acá ya hay infiltración de patógenos. Estamos viendo el hueso que tiene esta forma, con el tratamiento que hemos hecho se ha logrado recuperar en cierta forma el tejido óseo y las fibras periodontales que están insertadas en este nuevo tejido. Todo eso se quiere mostrar con esta diapositiva. Acá tenemos el examen instrumental. Acá por decir, tenemos 3 milímetros de pérdida de inserción. Estamos hablando del límite amelocementario. 3 milímetros y después de 3 milímetros todavía se ha introducido unos 3 milímetros más. Tenemos una pérdida de inserción de 6 milímetros. Esto yo les estoy dando para que sepan anotar bien en su periodontograma. Margen de la encía, margen gingival, lo que está en negro, coincidiendo con límite amelocementario. Por decir, ahí dice, porción de la encía coincide con el límite amelocementario, porción de la encía sería 0. 0. Profundidad de surco, desde acá hasta acá, 6. Transposición de encía 0, profundidad 6. En este otro caso, lamentablemente acá ya hay recesión de la encía, lo que les decía hace rato, verlas clínicamente, 3 milímetros de pérdida. Nosotros vemos esto, antes de hacer el examen con instrumental, vemos 3 milímetros. Hacemos el examen con instrumental y se entra igual 6 milímetros más, igual que en este caso. Pero acá tenemos esta recesión gingival de 3 milímetros en relación al límite amelocementario, coincidiendo con el límite amelocementario, anotamos 0, acá y anotaremos recesión de menos 3 milímetros, menos 3 milímetros. Dicho sea de paso, siempre en estos casos de examen se toma en cuenta la vestibular mesial
la vestibular y la vestibular distal. O sea, estamos hablando de 3 sitios en una cara del diente. Y lo mismo haremos en la cara lingual. Estaremos hablando lingual mesial, lingual y lingual distal. Así nosotros anotamos. Acá, lingual mesial, 0. Perdón, vestibular mesial, 0. Vestibular, 0. Vestibular distal, 0. Los 3 ceros. Aquí estaremos anotando menos 3, menos 3 y menos 3. En mesial, en vestibular y en distal. Ahora, este otro caso, todo lo contrario que este. Acá estamos viendo, la línea negra está mucho más arriba del límite sementario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá ya vemos, introducimos nuestra sonda, 3 milímetros desde el margen gingival hasta el límite sementario. Introducimos nuestra sonda con esa fuerza que hemos dicho de 25 gramos de presión y se entra 3 milímetros más. Entonces tendríamos una profundidad de 6 milímetros. Pero acá tenemos que del límite sementario hacia la profundidad de la bolsa solamente son 3 milímetros. Pero la bolsa en sí está midiendo 6. En todos los casos la bolsa, como está indicando acá, mide 6 milímetros. 0 a 6 milímetros. Menos 3, pero acá 6 milímetros. Y acá más 3, digamos, y 3 milímetros. En los 3 casos tenemos la profundidad de la bolsa de 6 milímetros, pero en el primer caso 6 milímetros de pérdida de inserción. En el segundo caso, 3 más 6, 9 milímetros de pérdida de inserción. Y acá tenemos profundidad 6 milímetros, pero simplemente 3 milímetros de pérdida de inserción. Eso es lo que yo quiero que tomen en cuenta para cuando tengan que elaborar su periodontograma. Sangrado al sondaje. Nosotros introducimos la sonda y vemos que se presenta sangrado. Puede ser un falso positivo porque la sonda tal vez no se arroma la punta, tenga algunos puntitos cortantes. Entonces introducimos la sonda, cortó la encía y nos provoca un falso positivo. Donde no había sangrado, estamos ocasionando sangrado por la mala conformación de nuestro instrumental. O si no, también podría ser porque hemos introducido con mucha fuerza y estamos provocando nuestro sangrado. O podría ser simplemente que al introducir con la fuerza adecuada, con el buen instrumental, se presente el sangrado, pero ya eso es por la patología. Si se alcanza a ver, acá existe una ligera agrandamiento, un ligero color cambiado, los signos de la inflamación que hemos indicado, ¿no? Color, tumor, rubor, etcétera. Estamos viendo entonces, si introducimos el instrumental adecuado, la fuerza adecuada, pero sangra es porque hay epitelio delgado por el proceso inflamatorio, entonces se va a provocar un sangrado. O podría ser que esta zona esté mucho más afectada, mucho más roja, mucho más edematosa, etcétera. Entonces el paciente mismo ya nos va a decir, ¿no? A veces cuando estoy hablando me está sangrando y eso me preocupa. Entonces nosotros estamos instrumentando para analizar hasta dónde es el problema y qué debemos pronosticar y qué debemos planificar en nuestro tratamiento. Ese es el sangrado al sondaje. O sea, cuando hay una inflamación leve, simplemente es inflamación, no hay sangrado. Cuando hay una inflamación ya un poquito más avanzada, introducimos la sonda, se sangra, ya tenemos una gingivitis moderada y cuando el paciente nos indica que le sangra de por sí, estaremos ya frente a una gingivitis severa. El sangrado es una pauta grande para darnos el nombre a la enfermedad. Acá tenemos, fíjense ustedes cómo sangrado bastante significativo. Y en esta esquemática está viéndose cómo este epitelio sano en el externo, casi sano hasta la cresta, pero ya aquí empieza el problema. Inflamatorio grande y este epitelio prácticamente se hizo de una sola capita más profundamente
y está incluso afectando ya el tejido conectivo. Por eso es cuando introducimos la sonda, esto fácilmente se revienta este epitelio delgadito y sangra. O suele ser que este ya esté recontra afectado, que con los movimientos del labio, etcétera, el paciente sangra. A esas cosas me refería. Su presencia es siempre signo de patología. No diferencia tipo de patología, no podemos decir si es leve, moderada o severa, no diagnostica la severidad, reiteramos eso, y finalmente colabora en el monitoreo post-terapia. Si hemos visto esto al examen inicial y posteriormente en su control vemos que ya no hay sangre, no hay sangrado, pues no está colaborando en el monitoreo post-terapia, o sea, lo que llamamos la terapia periodontal de soporte. Y finalmente esto, lógicamente, contribuye al pronóstico. Si no sangra ya, pues decimos que estamos en buen paso. Y si sangra, seguramente puede ser por descuido del paciente o tal vez lamentable por un mal tratamiento que hayamos realizado. Seguimos hablando del examen instrumental, el sondaje. El sangrado, su ausencia, no siempre es signo de salud. Hemos visto como en este caso no hay sangrado, pero la sonda se entró profundamente. Entonces, por eso se dice que el sangrado, cuando el sangrado no existe, pues no significa que esté sano. Al examen estamos viendo que lamentable hay pérdida de inserción, entonces hay patología. Y aquí la supuración, pueden ver ustedes miren, fíjense, tanta destrucción ya del tejido gingival. Acá no hay la textura superficial, no hay la encía queratinizada como en este otro lado, y la secreción purulenta. Y seguramente este caso debe ser, al paciente le ha preocupado que se le movía un poco y vean que hay cierta extrusión ya de la pieza. Esta pieza que inicialmente debía estar a altura ya ha migrado unos 2, 6, 4 milímetros. En estos casos debemos analizar siempre la etiología. Quien haya realizado este tratamiento, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Si se hacía los exámenes imagenológicos, aquí veríamos qué había. Y acá lo que puedo notar a simple vista, ustedes pueden ver de que el entrecruzamiento de las inferiores con las superiores seguramente hace, perdón el término, que esta choque más que en las otras choque con esta pieza. Entonces se nos presentó acá un trauma por oclusión. Estas piezas inferiores jamás deben tocarse con las superiores. Entonces, si cuando choca esto, quiere decir que hay trauma por oclusión. Debemos ver la etiología y no irnos a este tratamiento directo, querer solucionar con una férula, no. El paciente tal vez puede ser, a veces exige, dice, no, hágamelo por favor, esto, bueno. Y lamentablemente nosotros tenemos que indicarle, y si lamentablemente también él no nos entiende, hacerle notar que le vamos a hacer un tratamiento a pedido de él, pero a sabiendas de que va a empeorar el caso. ¿Y qué llevó a esto? La supuración. Y el problema de la destrucción periodontal ha dado lugar a la muerte de este tejido, incluso debe haber ya pérdida ósea, lógicamente pérdida total de la membrana periodontal, y esta debe tener una movilidad grado 3. Entonces, todos esos casos hay que analizarlos. Podría ser que tal vez en la zona posterior, y donde ocluyen los molares, las piezas se haya perdido por la pérdida de piezas o tal vez por la atrición, etc. Tenemos que analizar la etiología para hacer nuestro plan de tratamiento. Pero acá ya tenemos supuración y con toda seguridad este ya es caso perdido. De todos modos, a simple vista, al hacer el examen ya se ve esto, la extrusión de la pieza, y esas situaciones ya tenemos nomás que hablarle al paciente. Ahora el examen de Furca, como hemos visto acá, viendo la sonda de Navers, que tiene dos curvaturas, una y la otra que introduce en la Furca. Aquí ya nosotros veremos si se trata de una de una pérdida de 1/3, 2/3 o de un lado al otro lado, para decir si se trata de una Furca grado 1, grado 2 o grado 3, como este caso. Estamos viendo con nuestra sonda periodontal, pero no podemos examinar la Furca. Entonces, con la sonda de Navers sí ya podemos examinar la Furca.
Las lesiones de Furca están viendo ustedes acá, grado 1, cuando entra más o menos una tercera parte, hasta un tercio. La Furca la dividimos en 3 partes, vestibular, media y lingual o palatina. Acá tenemos Furca, grado 1. Este es un triradicular, es un corte transversal que se ha hecho en esta pieza, una raíz vestibular, otra raíz vestibular, raíz vestibular y una raíz palatina. Entonces, acá en vestibular se introdujo hasta un tercio máximo. Aquí en esta otra zona de la raíz, en la zona distal de la raíz vestibular, se introduce la sonda mucho más de un tercio. Están viendo acá, la sonda nos está marcando un tercio. Acá están viendo, la sonda nos está marcando ya 2 tercios o 6 milímetros. Está introduciendo, pero no pasó al otro lado. Y en el grado 3, la Furca, está viendo acá ustedes, se entra de una cara del diente hasta la otra cara del diente. Grado 1, grado 2 y grado 3. Esa sería, esta clasificación también algunos lo emplean cuando no hay solamente el tejido blando, está el 1, el 2, el 3, como está, pero los 3 grados simplemente, grado 1, grado 2 y grado 3. Diagnóstico clínico en salud, examen instrumental. Estamos viendo nuevamente el caso de la Furca. Aquí está un tercio que se entró en un birradicular. Un tercio, todo esto sigue manteniendo hueso. En este caso ya se entró 2 tercios de la Furca. La Furca que la hemos dividido en 3. Un tercio, 2 tercios, segundo grado, y 3 tercios cuando ya la sonda pasa de una cara a la otra. Esa es la forma de los grados, 1, 2 y 3. Ahora aquí vemos la movilidad ya. Estamos viendo en las zonas de esta pieza, como está indicando la fecha, una fuerza viene en este sentido y lo desplaza hacia este sentido, a esta pieza. Entonces acá va a haber una zona de presión. Va a presionar contra el tejido alveolar, el tejido óseo. Y en esta otra zona, por el contrario, estará estirando, perdón el término, estará tensionando, jalando al ligamento periodontal. Y por el contrario acá, donde hay presión acá, está presionando a este lado, donde hay tensión acá, estará tensionando a este otro lado. Entonces, esto normalmente, ustedes saben que los grados de la movilidad, que no tenemos, movilidad fisiológica sí hay, una movilidad grado 0, podríamos llamarla. Hay una movilidad en la que el diente normalmente podemos moverlo, pero no llega esa movilidad hasta el milímetro. Cuando esta movilidad ya llega hasta el milímetro, ya estamos hablando de este grado 1. Si la movilidad llegó al milímetro, grado 1. Si pasó el milímetro, estamos hablando ya grado 2. Pero estamos hablando siempre en sentido horizontal. Y si la fuerza, si la movilidad hace que esta movilidad 1 o 2 horizontalmente y además haya una movilidad vertical, ya estamos hablando de un grado 3. Ese es como se la clasifica la movilidad dentaria. Examen instrumental, la movilidad, entonces acá estamos viendo su incremento es siempre signo de algún tipo de patología, secuela de enfermedad o adaptación. Entonces estaríamos hablando de enfermedad periodontal maltratada o no tratada y también puede ser trauma por oclusión. Diferencia de tipo de patología, colabora con el diagnóstico de la severidad y posee valor diagnóstico. Si nosotros, por ejemplo, vemos que hay esta movilidad y se ve tremenda pérdida de inserción, nosotros haremos un alisado, etcétera. Tal vez este paciente recupere, ya no haya tanta movilidad y regenere todos los tejidos. Aquí ya estamos hablando de un periodonto reducido. Y el periodonto que estaba acá inicialmente, el límite melocementario, migró apicalmente, tal vez una leve, después se hizo ya moderada, después se hizo avanzada, pero hasta en estos casos tal vez podríamos, el pronóstico lógicamente en todos los casos va a variar, ¿no? Entonces, si aquí logramos que se logre estabilizar estas piecitas pese a la gran pérdida de inserción y resorción periodontal, entonces estamos hablando ya, si aquí se mantiene esto sano ya, no hay gingivitis, etcétera,
pero estamos hablando de un periodonto reducido. Esta cosa tiene que tomarla en cuenta para también la clasificación que se lleva en este caso y relacionada con la actual del 2018. Posee valor pronóstico, por supuesto. Si está en leve, moderada o avanzada, su pronóstico, por supuesto, que va a ser distinto. Aquí tenemos el examen imagenológico. Estamos viendo esta pieza que tiene giroversión. Vean ustedes, se introduce y al examen imagenológico se está viendo que hay una gran resorción y, por supuesto, esta gran recesión. Reitero, recesión hemos dicho de la encía, reserción del hueso. Y en caso de ambos, resorción periodontal. A este seguramente, por esta lesión que tenía, ha debido llegar a afectar hasta el ápice radicular, han tenido que hacer una endodoncia para salvar la pieza. Ahí tenemos la serie periapical seriada, que siempre se la utiliza en periodoncia para suplir a la panorámica. Con esto tenemos mucho más detalle que con la panorámica, a pesar de que ahora las panorámicas también ya están dándonos buena imagen, pero con estas periapicales tenemos muchos más detalles. Como este caso, por decir, tenemos una caries, tenemos una recidiva de una obturación y acá tenemos ya la pérdida ósea, ausencia del tercer molar, etc. Con esta periapical seriada podemos ver todo. Estudios complementarios y radiográficos. Aquí estamos viendo dónde debe estar el límite melocementario, el hueso, y pueden ver ustedes, lamentablemente acá estamos viendo este hueso muy trabeculado. Entonces acá hablamos de un hueso malo, ¿no? La clasificación del hueso también es igual, ¿no? Por grados, pero acá cuando se ve un trabeculado muy significativo, pues estamos frente a un hueso que no es muy respaldatorio para nuestro tejido periodontal. En estos casos al paciente estamos viendo ese examen radiográfico, le sugerimos pues que haga interconsulta con el especialista, el médico, para su tratamiento sistémico general. Entonces, el hueso alveolar, el espacio del ligamento igual. Vean ustedes cómo el ligamento se ve claramente. Esta lámina que se ve un poco más blanca es la cortical del hueso. Estamos viendo el cemento y en esta zona el espacio del ligamento periodontal. Este espacio que no alcanza ni a 1 milímetro, pero que es muy importante y significativo. Vean acá el espacio del ligamento más ensanchado. Entonces acá quiere decir que hay irritantes locales que están ocasionando este defecto. Y más profundamente no hay ese espacio tan amplio como ustedes vean gradualmente como ensanchado, menos, finalmente normal. O sea, este es el espacio del ligamento y relacionada con la inserción de la pieza dentaria, el cemento radicular. Las limitaciones de las radiografías: no se observan los tejidos blandos. Cuando tenemos una radiografía, lamentablemente no podemos ver los tejidos blandos. Ahora sí, eso podemos verlo en las tomografías, pero para un simple examen sería muy costoso y en el caso de nuestra clínica en la facultad acuden pacientes de escasos recursos, imposible realizar esos exámenes. Además, inútiles porque para realizar esos exámenes habría que ver cuando haya problemas patológicos más avanzados, más severos, o cuando tengamos que aplicar la restauración mediante implantología. No se observan los tejidos blandos, esa es una limitación. No brindan información sobre las caras libres, o sea, la cara vestibular, la cara lingual o palatina tampoco nos indica información porque la densidad es mayor de la raíz que del hueso. Luego no detecta cambios incipientes del tejido óseo, baja sensibilidad. Como hemos visto en la anterior diapositiva, ahí pueden ver ustedes, no se detecta cambios significativos. Ahora acá vean ustedes, por el espacio más amplio, el hueso es más ancho. Pero ya cuando este hueso, por decir, debía estar acá, la punta, perdón, el término, la punta de este hueso, inicialmente esa punta se va perdiendo. A eso se llama esfumación.
se va perdiendo y va avanzando paulatinamente a llegar, en este caso, hasta acá. Posteriormente esto avanzará más y continuar su destrucción ósea. Esas son las limitaciones, no detecta cambios incipientes, quiere decir que cambios pequeños, ligeros, no detecta. Luego tienden a mostrar menor pérdida ósea que en la realidad. Nosotros, por decir, hemos visto en una radiografía que hay una pérdida de 1 milímetro. Entonces, en la realidad puede haber sido que haya sido una pérdida de 1,5 milímetros. A eso se refiere que no tienden a mostrar menor pérdida ósea que la real. Luego, no revelan morfología ni extensión de los defectos. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes, se está viendo con pérdida de ósea ahí acá, pero no nos está dando la forma de la pérdida del hueso. Es otra limitación. Es otra limitación que está indicando acá. No revela morfología ni extensión de los defectos. Puede estar extendido a vestibular, puede estar extendido a lingual o a palatino, etc. Eso tampoco no está en la radiografía y significa otra limitación. Aquí, por ejemplo, claramente se ve. No revelan la morfología ni extensión. Si se está viendo acá, aparentemente, aquí se ve si ustedes se fijan, esta línea quiere decir que hay hueso por una de las caras, pero no podemos decir si es en vestibular o en lingual esto. A eso se refiere y no nos indica la forma de este defecto. Entonces, se está viendo esta radiografía, esta radiografía, y acá hay un compromiso de Furka también. Entonces, el paciente le preocupa eso, etcétera, se hace su plan de tratamiento, y acá pueden ver ustedes cómo hay la pérdida ósea bastante significativa en esta raíz distal, el compromiso de Furka, la pérdida ósea, el defecto óseo que hemos dicho, que en la radiología no se ve claramente, pero acá ya, por supuesto, aquí ya se ha hecho la eliminación de los irritantes locales, se ha hecho el raspado y alisado radicular, y realmente se ha retirado del hueso todo ese tejido de granulación que existía acá, y aquí está levantado el colgajo. El colgajo, perdón el término, se está destapando esto para poder mirarlo. Entonces acá se hace ese tratamiento y nosotros la limpieza, el alisado, etcétera, y aquí veremos qué tratamiento vamos a realizar para subsanar este problema. Podríamos hacer un injerto óseo, etcétera, lo que tengamos que hacer, pero acá estamos hablando del diagnóstico y vemos esto para realizar el plan de tratamiento a realizar. Los métodos de diagnóstico: radiográfico, visual, instrumental, anamnesis, como hemos visto en todos los cuadros anteriores. Nuevo paradigma. Ejemplos son eso, ¿no? En la terapia periodontal. Lógicamente tiene que haber el hospedero, la bacteria específica. En este caso también tienen que haber los cambios metabólicos y los cambios anatómicos en cada hospedero. Y en este caso hay factores de riesgo biológicos, sistémicos, genéticos y en los de riesgo conductuales. La higiene, importante la higiene oral, el tabaco que hemos indicado, el estrés, otro factor de riesgo en la presencia de las enfermedades periodontales. Paradigma en la terapia, seguimos con esto. Entonces, tratamiento etiológico, siempre debemos buscar la causa. ¿Qué es la etiología? Y relacionando con esto para relacionar con nuestro tratamiento que debemos realizar, con la terapia que debemos realizar. Control de infección, por supuesto. Si hay control de infección, si es muy severa, pues tratar con una profilaxis antibiótica, pero si no es mucha, tal vez podamos simplemente eliminar con nuestro tratamiento manual, etcétera, pero controlar la infección es el objetivo. Tratamiento correctivo, como viste en esa radiografía anterior, en ese caso, se hace el tratamiento de control de la infección, la eliminación de los irritantes locales, etcétera, y ahí planificar qué vamos a hacer para corregir ese defecto que tiene. La regeneración y terapia implantológica, lo que les decía hace rato. Lamentablemente, cuando hacemos nuestra profilaxis, tartectomía, etcétera, los tejidos no regeneran. Para regenerar tenemos que ayudar con otro recurso que se presenta ya para
incluso a este extremo de la terapia de implantología. A veces puede haber casos de que ya no se puede, entonces pensaremos una exodoncia, un injerto de hueso, etcétera, de acuerdo a cada caso, pero dependiendo qué corresponde mejor, tanto con el pronóstico y el plan de tratamiento. Tratamiento de soporte o mantenimiento. Hemos dicho que eso es la terapia periodontal de soporte. Al paciente le indicamos cada cuánto tiempo tiene que acudir y nosotros qué actitud tendremos que realizar frente a cualquier eventual problema que se presente. Evitar la recurrencia de la enfermedad periodontal es lo más básico. Estamos viendo acá nuevamente los exámenes. Acá también, de hecho, un cuadro del periodontograma. Entonces, está viendo acá cómo está introduciendo al examen, acá cómo está introduciendo el sangrado, el edema, etcétera. Todas esas cosas que ya les he indicado tienen que tomarlas en cuenta para su evaluación. También acá las sondas, distintos tipos de sondas. Siempre, en lo posible, tienen que ser delgadas, punta roma y calibradas de acuerdo a lo que se requiere, a lo que más nos importa a nosotros para poder registrar estas cosas. Aquí, por ejemplo, está en celeste, seguramente el margen gingival, en blanco está seguramente el nivel de inserción. Hasta dónde se ha introducido la sonda en esta zona, hasta dónde en esta otra zona, etcétera, etcétera. Aquí está viendo incluso que esta pieza prácticamente está fluctuante, cara vestibular y cara palatina. En ambos casos hemos indicado 6 sitios en cada pieza. Haremos el ejemplo de este central, vestibular central, vestibular y distal central. Acá, en palatino mesial, palatino y palatino distal. Esa es la forma en que se realiza el registro que están viendo acá. Cómo se realiza, de acuerdo a las medidas, nosotros al ayudante le diremos, en esta pieza, mesial 0, vestibular 0, distal 3. Así más o menos, 0, 0, distal 3, así. Y así sucesivamente en todos los registros estamos hablando de porción de encía, profundidad de surco, etcétera. Nivel de pérdida de inserción, todo eso. La detección de la enfermedad y su clasificación. Aquí hay 3 preguntas que hacerse. ¿Qué enfermedad o condición presenta el paciente? Nosotros ya tenemos que determinarlo. ¿Cómo de severo es el problema? También tenemos que determinar. Y finalmente, si es localizada o generalizada. Esas cosas debemos tomar en cuenta para el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad periodontal. Las principales enfermedades gingivales. Estamos hablando acá del 1999. Este sistema de clasificación para enfermedades gingivales y periodontales, entonces, les he dicho que en base a esta clasificación está realizada la del 2018. Entonces, acá yo quiero que conozcan esta clasificación del 99 para que les sea mucho más fácil entenderla y asimilarla a la del 18. Aquí, por ejemplo, enfermedades gingivales inducidas por placa dental. Ustedes saben lo que llamamos ahora la biopelícula. Es esa placa, esa biopelícula que se presenta, la que ocasiona el problema. Estamos hablando de enfermedades gingivales simplemente. Entonces, en gingivitis asociada solo con placa dental, con biopelícula. En este caso, sin factores locales contribuyentes, que no hayan factores, como decir, un local contribuyente, que decir, por ejemplo, una sobreextensión de una restauración o con factores locales contribuyentes. Sin factores o con locales. Acá sí, les pongo el ejemplo de una restauración, entonces acá ya estamos hablando con factor contribuyente, pero local, factor local. Ahora estamos hablando gingivales modificadas por factores sistémicos ya. Estamos hablando de sistémicos y acá de endocrinos. Estamos viendo asociado a la pubertad, el ciclo menstrual, embarazo, gingivitis, granulón peor, gingivitis asociada a diabetes mellitus, etc. Sistémicos. Acá estamos hablando de enfermedades inducidas por placa. Enfermedades, ya estamos en el punto 3, gingivales por medicamentos. Estamos hablando de enfermedades gingivales influenciadas por drogas. En este caso, influenciada por drogas, influenciada gingivitis, agrandamientos, simplemente gingivitis,
y las gingivitis asociadas a contraceptivos orales. Estos mismos, por ejemplo, nos van a provocar problemas, especialmente cuando se está con estos contraceptivos orales. Y finalmente otra. Las enfermedades gingivales modificadas por malnutrición. Se ha indicado, paciente ese que hemos visto, por decir, con un tejido óseo muy deficiente, pues será tal vez las deficiencias en su nutrición, deficiencias de calcio, etcétera, que el médico especialista ya lo determinará. A todo eso estamos viendo en esta clasificación. Y así sucesivamente. Yo quiero que ustedes lo vayan viendo esto. No inducidas por placa dental, enfermedades gingivales, ya no hay acá el problema de la placa dental o la biopelícula la que está ocasionando el problema. Aquí el problema ya es otro, bacteriano específico. En este caso, la gonorrea, el Treponella pallidum, Streptococcus, etcétera, son bacterias que van a ocasionar esta gingivitis. De origen viral, lo mismo. El herpes simple, el virus bucal, el herpes bucal, la gingivostomatitis herpética primaria, la recurrente, la del herpes zóster, etc. Y otras, igual de origen viral. Pero acá no estamos hablando de biopelícula, no estamos hablando de eso. Las lesiones gingivales no inducidas por placas, seguimos en esto. Entonces ya enfermedad gingival de tipo fúngico. Estamos hablando acá de la mayor es por las cándidas, y la mayor es la Candida albicans, la que ocasiona la gingivitis generalizada, eritema gingival, lingual, histoplasmosis, otras. Estamos hablando de origen fúngico, no de biopelícula, no de placa bacteriana. Luego tenemos las lesiones gingivales de origen genético, como la fibromatosis gingival hereditaria. Es otra cosa que lamentablemente viene de forma genética. Aquí hablamos de manifestación gingival de condiciones sistémicas, desórdenes mucocutáneos y otras enfermedades sistémicas, como el líquen plano, pemfigoide, pemfigo vulgar, eritema multiforme, etcétera, son enfermedades sistémicas que van a repercutir en problemas gingivales. Finalmente, reacciones alérgicas, que también pueden ser presentes. Incluso, a ver, como está indicando acá, hay pacientes que tienen alergia a los dentífricos. Esos pacientes pueden tener estas repercusiones, ¿no? Incluso en otras, con la goma de mascar, etcétera, hay esos problemas. Lesiones gingivales no inducidas por placas. Seguimos en eso y al punto 6, traumatismos químicos, físicos o térmicos. Son frecuentes estos en boca. Luego las reacciones a cuerpos extraños. Por supuesto, si nos introdujo al comer un pescado, una espina de pescadito, se clavó en una papila, esto ya va a provocar la gingivitis inicialmente. Y finalmente no especificadas de otra manera. Ahora acá tenemos inducidas por placa dental. La gingivitis asociada solamente a placa. Estamos ya viendo ya en cuadros todo lo que hemos visto anterior, sano, estamos viendo por presencia de placa ya la gingivitis. Ahora acá hemos dicho la leve, simplemente acá hay la acumulación de biopelícula y la gingivitis leve. Como en este caso están viendo problemas gingivales muy pequeños, pero ¿qué significa? El paciente se preocupa, se me están poniendo rojos estas partes de mi encía, quiero que me vea. Entonces nosotros haremos simplemente una profilaxis, una pequeña limpieza y solucionamos su problema. Gingivitis leve, y bueno, esto es cuando se hacen exámenes muy fuertes, lo que les he indicado ya, un instrumental con ciertos bordes cortantes o introducir con mucha fuerza, etcétera. Acá tenemos la gingivitis moderada ya, donde aquí ya hay, si se fijan ustedes en esta imagen, de epitelio sano, hemos visto ya el epitelio de la cresta ya un poco afectado, el epitelio ya que está, el del surco ya mucho más afectado, gingivitis moderada. Introducimos la sonda y lamentablemente aquí ya va a sangrar. Entonces la clasificamos como en este caso ahí más significativa, sin presencia de signos inflamatorios, entonces ahí estamos hablando ya de una moderada. Acá introducimos la sonda y lamentablemente
inmediatamente se va a presentar el sangrado. Entonces estaremos en nuestro diagnóstico diciendo se trata de una gingivitis moderada. Y la severa, donde ya les he indicado hace rato también, sano el epitelio, ya enfermo el del margen y del surco peor todavía, y la destrucción del tejido conectivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Les decía, con los movimientos de los labios, etcétera, esto va a sangrar de por sí, sangrado espontáneo. Entonces, aquí a nosotros vemos esto, vean cómo está, pero sin gingivitis, no es periodontitis todavía, pero ya avanzó acá a tal extremo de que cuando el paciente viene a consulta dice, me sangran las encías, de por sí estoy hablando a ratos, o a veces a medianoche me levanto y escupo sangre, etcétera. Estaremos ya frente a una gingivitis severa. No está todavía afectada el periodonto de soporte. Entonces aquí es, el paciente dice, mire, estoy hablando y ya me está sangrando. Entonces ahí es donde ya le damos el diagnóstico a eso. Ahora acá lo que hemos indicado, asociada con factores endocrinos. Este paciente púber, ustedes saben su alteración hormonal, y a esto sumado al tratamiento que le están haciendo y sumado el mal control de biopelícula que hace el paciente, inmediatamente la reacción. En este caso nosotros estamos hablando de una gingivitis, tenemos que hacer la limpieza de esto y que pierda esa consistencia edematosa. Si persiste el agrandamiento, ya nuestro tratamiento también tendrá que variar. Tal vez una gingivectomía, pero todavía no hay problemas del periodonto de sostén. Ustedes saben, el periodonto de sostén está constituido por hueso, ligamento y cemento. Y el de protección simplemente por la encía. Y aquí estamos hablando de protección, o sea, la encía. Ven acá los asociadas con el sistema endocrino. Seguimos los problemas ya de glándulas endocrinas. En este caso hablaríamos ya hemos visto de la pubertad, de las asociadas, en este caso, al ciclo menstrual, son cosas leves. Posteriormente del embarazo también puede haber agrandamientos, incluso a ciertas tumoraciones, etcétera, que se presentan. Pero son simplemente gingivitis, no periodontitis, inducidas por placa dental y asociadas a factores sistémicos. Acá tenemos un caso de una paciente de 27 años infectada con VIH. VIH, ustedes saben que ha sido un problema bastante serio, ahora felizmente está siendo superado, pero las enfermedades gingivales igual, se presenta al paciente asociada a discrasias sanguíneas. Que hay, este paciente tenía la VIH positivo, vemos nosotros ahí esto, inmediatamente tenemos que sospechar. Y si lo hemos hecho amigo, amiga a la paciente, al paciente, el paciente nos va a decir, sabe que yo ahora tengo este problema. Entonces nosotros tomaremos nuestros recaudos para nuestro respectivo examen y plan de tratamiento, etc. Pero si al paciente no les hemos dado esa confianza, como les he indicado inicialmente, el paciente nos puede ocultar eso. Y nosotros podemos tratar como si fuera tal vez una periodontitis, etcétera, sin tomar los recaudos necesarios. Por eso es importantísimo en la anamnesis el diálogo con el paciente. Las enfermedades gingivales modificadas por medicamentos. También acá hay unos agrandamientos bastante significativos, pero no hay signos de inflamación, no hay tumor, no hay cambio de color, no hay esas cosas. Entonces, el paciente igualmente acá nos dirá, bueno, yo tomo ciertos medicamentos, ¿no? Tomo tal medicamento por tal cosa, etcétera. Entonces nosotros ya nos damos cuenta que es por algo que él ya nos está dando la pauta. Enfermedades gingivales de origen bacteriano, específico, de origen viral. Hemos indicado los bacterianos ya como la gonorrea, etcétera, ¿no? Acá estamos hablando de origen viral, hemos dicho el herpes simple, el VIH, etc. Y las principales enfermedades periodontales destructivas. Ustedes pueden fijarse acá, en este cuadrito, cómo evoluciona. Vemos prácticamente una encía sana. Su epitelio, podríamos decir no hay presencia de irritantes. Acá ya tenemos los signos de inflamación, presencia de irritantes, pero estamos hablando de
simplemente del tejido gingival. El tejido de soporte está intacto, no hay problema. Pero acá ya tenemos, fíjense ustedes, pérdida de inserción. Migración de la adherencia epitelial, el epitelio de unión ha migrado apicalmente por presencia persistente de estos irritantes locales de la piopelícula. Y la papila también ya entra en recesión. Y con esto ya entra en resorción el hueso. Fíjense ustedes, este hueso que está bien insertado. Aquí bien esquemáticamente está dibujado las fibras oblicuas de la cresta. Conforme va avanzando, estas fibras se van haciendo ya horizontales y se va resorbiendo el hueso. Y acá, mayor resorción ósea, mayor pérdida de inserción que acá. Acá estamos viendo mucha más pérdida de hueso, mucha resorción, mucho más pérdida de inserción. Entonces aquí paulatinamente estaremos hablando de una periodontitis de acuerdo a la, sano, gingivitis, periodontitis, leve, periodontitis moderada, periodontitis avanzada. Esa es la forma que nos da en este cuadro. Acá ya se entra al sistema de clasificación de enfermedades periodontales. Aquí rápidamente les haré indicación. Hemos visto que con la gingivitis hay bastante que hablar. Me he detenido un tanto en ese aspecto para que ustedes entiendan. Ya esto de la periodontitis les va a ser más fácil llevar. Estamos hablando de esta clasificación del 99. La periodontitis crónica localizada y generalizada. La periodontitis agresiva, la periodontitis que avanza rápidamente, localizada y generalizada. Aquí tenemos un resumen, ¿no? Periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Igual del caso, una gingivitis de manifestación sistémica continúa a periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica. Enfermedades periodontales necrotizantes. Eso no hemos visto lamentablemente en la anterior, las gingivitis necrotizantes, pero acá ya se está haciendo mención a esto. Vamos a ver más adelante. Abscesos que hemos visto, sí, aquí está presente ya el absceso. Hemos visto el absceso, les he indicado también eso del absceso. Periodontitis asociadas a lesiones endodónticas. Esto ya es nuevo. El problema endodóntico puede ser una caries que avanzó rápidamente y llegó, no tan rápidamente, crónicamente, pero llegó hasta el ápice y del ápice se extendió al periodonto. O a la inversa, un problema periodontal que llegó al ápice y se extendió a la cámara pulpar y estamos en una lesión endodóntica. Aquí tenemos este caso. Todas estas cosas les he dado en el tema en teoría anterior. Aquí viene la supuración al hacer presión, al sondaje, también lo que es la hiperplasia, el agrandamiento sin pérdida de inserción. Por el agrandamiento ya es una bolsa falsa. Estamos viendo acá una bolsa verdadera donde se introduce la sonda por pérdida de inserción. El absceso periodontal que estamos viendo acá, que puede tener, igual que este, drenaje o puede tener fístula. Y finalmente la radiografía, el examen que nos da de esta pieza, la radiografía, como hay la grande extrusión ósea, el compromiso de Furca, lesión de Furca, y en distal también pérdida igual ósea, no tanto acá, pero la causa, la etiología, debemos analizarla para realizar el pronóstico y el plan de tratamiento. También de acá, la Furca. Se introduce una sonda recta, la sonda, y no se ve les he indicado ya, de Navers ya nos va a ver acá la lesión de Furca. Estamos viendo acá un absceso ya ocasionado por la lesión de Furca. Acá estamos viendo la migración de esta pieza, migración que puede ser, hay que ver la etiología, podría ser con el antagonista toparse, la causa hay que ver la etiología para planificar el tratamiento. Aquí estamos viendo una fístula periodontal, el caso que hemos visto, le han puesto la férula y lamentablemente el problema avanzó al absceso. Estamos viendo la movilidad dentaria, cómo se la mide con dos instrumentos fijos, cuánto ya les he indicado, grado 0, 1, 2, 3. Y acá estamos viendo una movilidad que incluso ya ha llevado a migración de la pieza dentaria. La periodontitis crónica, vemos gran presencia de irritantes locales y la lesión de los tejidos periodontales. Principalmente se ve eso en la crónica.
Vean ustedes distintos casos. En cambio, la agresiva, esto decíamos, no hay significativos cuadros de inflamación. Parece sano nomás, pero cuando se introduce la sonda y profundamente, quiere decir que hay gran pérdida del tejido periodontal de soporte, o sea, hueso, ligamento y cemento. En cambio, aparentemente, el tejido de protección no está tan afectado, no coincide con la gran pérdida que hay en el paciente. Esa es la periodontitis agresiva, que en la nueva clasificación ya no existe esto de agresiva, se le ha sumado a periodontitis. Pero esto lo estoy dando para que sepan ustedes correlacionar con esa nueva clasificación. Aquí tenemos la enfermedad sistémica, medicamentos con manifestaciones sistémicas. Estamos viendo acá un paciente diabético y lamentablemente nada pulcro, deja que se acumulen los irritantes y la diabetes contribuye a que haya mayor exacerbación del problema periodontal. La diabetes es una contribuyente sistémico para el agravamiento de la enfermedad. Este pacientito diagnosticado con diabetes de clase 1 a la edad de sus 5 años, entonces repercute en esto. Las deformidades necrotizantes, lo que les hablaba, la gingivitis ulceronecrotizante, estos son procesos ya agudos, pero estamos hablando de otra, no estamos hablando de gingivitis agresiva. Igualmente, acá no estamos hablando de periodontitis agresiva, como hemos visto en la anterior diapositiva. GUM, gingivitis ulceronecrotizante, PUM, periodontitis ulceronecrotizante. Aquí estamos la GUM. Vean ustedes en estos cuadros cómo hay ya destrucción de la papila. Si habría una gingivitis simplemente estaría intacta, no habría esta destrucción de esta papila. Aquí se forma una pseudomembrana leve, pero ya es simplemente una gingivitis ulcerosa. ¿Por qué se llama ulceronecrotizante? Porque hay úlcera y necrosis del tejido. Pueden ver ustedes cómo acaba avanzando más y más la destrucción de la papila, va avanzando más hacia apical y está pero afectada simplemente la encía. Por eso se llama gingivitis ulceronecrotizante. Su primer síntoma es el dolor. El paciente viene a consulta, me duele, esto me duele. Y cuando nosotros estamos interrogando, estamos viendo lo que pasa, ya estamos suponiendo de que es una gingivitis necrótica. Entonces, el dato ese inicial que nos da el paciente de dolor, y puede decir que que vemos que haya una destrucción papilar, ya estamos frente a una necrosis de la papila gingival. La presencia de pseudomembrana, lo que les decía, ese epitelio de la encía, lamentablemente se transforma en una membrana ya necrótica. Esta presencia de la pseudomembrana hace que al retirarse, tenemos que retirar con todo cuidado, pero el paciente adolece de mucho dolor. Por eso nosotros, pues, colocaremos anestesia tópica para el tratamiento. El paciente incluso nos refiere que tiene fiebre, etcétera. Estamos con una gingivitis, una GUM. Aquí ya, esto avanzó más. El paciente dejó pasar por exoceta, pero ya esto empezó a afectar al tejido periodontal de soporte. Tejido periodontal de soporte. Esta papila, que es en esta forma, la papila con su vértice hacia incisal, se volcó, perdón el término, la destrucción se ha ido al revés. Esta destrucción hacia apical. Esto se llama arquitectura invertida. Entonces, esta destrucción se ha ido deshaciendo a la encía, que es lo más lábil, lo más blando del tejido periodontal, ha ido deshaciendo y ha ido afectando ya al tejido periodontal de soporte. Es un paciente femenino de 28 años que presenta movilidad en dientes anteriores. Sufre de inflamación dolorosa. Estas cosas se le presenta a este paciente porque por la simple presencia de esta patología. Aquí vemos la necrosis de la papila,
entre los incisivos, aquí igual, lo que les decía, la patología, la arquitectura gingival invertida. La formación de la pseudomembrana como un recurso de querer proteger, pero todo esto tiene que ser eliminada en nuestro plan de tratamiento. Ahora hablemos de los abscesos. Hemos hablado del absceso. Los principales, el absceso gingival. Puede ser un absceso que les decía, al comer un pescado se le introdujo en la papila y se quedó ahí. Inicialmente al paciente le molestó, su organismo hizo cierta defensa, ya no le molestó, no acudió a la consulta y se le produjo el absceso gingival. Tiene secreción purulenta localizada que comprende simplemente a la papila o al margen gingival. Luego ya esto, yendo al tejido periodontal de soporte, como en todos los casos, ya se constituye en un absceso periodontal, ya no gingival, simplemente entonces está en los tejidos adyacentes a una bolsa periodontal. Y finalmente el absceso pericoronal. Ustedes saben que han debido pasar ustedes cuando está erupcionando el tercer molar, principalmente el tercer molar, hay un traumatismo constante con el antagonista y esto empieza a doler, es un dolor insoportable y si no se acude a la consulta, esto continúa y ese edema de los tejidos de protección se van constituyendo, destrozando y la presencia del absceso pericoronal. Es una infección purulenta localizada en tejido que rodea a la corona de un diente erupcionado parcialmente. Por eso les pongo el ejemplo de los terceros molares, que es lo más frecuente. Aquí tenemos el absceso del periodonto. Como hemos indicado en el caso anterior, la causa, la etiología es esta prótesis. Removible, la radiografía, seguramente con la prótesis el paciente hace que se introduzca más la biopelícula más profundamente y este resultado. Se presenta el absceso y etcétera. Igualmente acá nosotros no solamente tenemos que hacer drenaje, no solamente tenemos que hacer alisado radicular, etcétera, tal vez un colgajo, en fin, en nuestro plan de tratamiento, pero tenemos también que eliminar la etiología, en este caso esto. Tendremos que ver qué solución darle a la reposición de algunas piezas que tiene tal vez en la otra hemiarcada. Cuando se introduce al examen empieza la secreción purulenta. Estamos hablando de abscesos periodontales. Aquí lo que les decía de las lesiones endodónticas. Estas se clasifican en tres, como se está indicando acá. Problema endodóntico primario. Caries, necrosis pulpar, migración hacia apical, tal vez por interceptum, etcétera, y a periodonto. Periodonto que por donde se propagó del problema pulpar a periodontal, pero endodóntico primario por la caries. A la inversa, problema primario periodontal. Problema de una bolsa periodontal profundizó hasta llegar al ápice y afectó el tejido pulpar. Y de aquí el problema primario, el periodontal. Aquí el problema primario pulpar. Y un tercer caso, la combinación de ambos. Una caries y un problema periodontal sumados los dos, la tercera clase de problema endodóntico periodontal o combinado. Primero, pulpar, endodóntico, segundo, periodontal y tercero, combinado de ambos. Esas tres clases de las lesiones endodontiales. Aquí tenemos ya más o menos las muestras, unas restauraciones metálicas, está viendo acá, estamos viendo un problema ya clínicamente y radiográficamente lo que se mire. Aquí ya podemos determinar de dónde está proveniendo el problema, cuál es su etiología, y ahí haremos nuestro plan de tratamiento. Este es un paciente de 62 años, desea conservar su pieza dentaria. El primer molar lo quiere conservar, entonces hay que hacer sus exámenes y su plan de tratamiento, porque mayormente, sensiblemente, en muchos pacientes el dolor, etcétera, hace que viene a la consulta, quiero que me saque esta muela. Y nosotros estamos en la obligación de indicarle la preservación de la dentadura por muchas otras cosas,
como los decía, la pérdida de altura, el traumatismo que se presenta en las piezas anteriores, etc. Entonces nosotros al paciente le decimos, no se puede sacar, se puede salvar. Evidentemente nos va a llevar un poco más de tiempo, un poco más costoso, etcétera, pero indicarle al paciente lo que se tiene que hacer. Entonces la lesión primariamente a nivel periodontal, por acá, y luego a nivel pulpar. De acá a acá, la pulpa, furca, etc. Todo afectado en la pieza. En este caso, si los tratamientos, si hace un tratamiento de endodoncia siempre previo, que en este caso se planificó la eliminación de esta raíz distal. La eliminación de la raíz distal, esta otra quedó con su endodoncia realizada y esto nos quedará para una restauración protésica nueva. El paciente quería conservarla, pues es la única forma. Sacar la mitad de la pieza, y dejar la otra parte para realizar. Acá tenemos el control radiológico en el cual se va a apoyar para su restauración protésica. Deformidades y condiciones desarrolladas o adquiridas. Factores y condiciones desarrolladas o adquiridas. Factores dentarios que predisponen a enfermedades periodontales. Yo creo que aquí podríamos quedaremos para mañana a la misma hora, por favor, y el enlace ya lo tienen en plataforma. Lo tienen para los 4 días. Y en base a eso, a las 9 de la mañana, por favor. Y les agradezco, que les vaya bien, cuídense mucho y hasta mañana. Gracias. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Mañana sábado vamos a tener clase? Ay, perdón, buena tu pregunta. Para el lunes, perdón. Está bien, doctor, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.